también Elena, y pues bueno, estamos en vuestras manos. Muchas gracias. Pues empezamos. Buenas tardes a todos, aquí desde la Delegación de Cataluña, que hemos organizado esta videoconferencia con Carlota Belló Fernández, que tuvimos el placer este otoño pues, de conocerla, y se ofreció pues, para hacernos una charla sobre cómo está tratando el patrimonio cultural a través de las nuevas tecnologías, sobre todo la documentación 3D. Carlota Belló es fundadora de la ingeniería Dogran. Dogran es una ingeniería experta en documentación 3D, metrología y control bidimensional, con amplia experiencia en la digitalización de bienes culturales, desde pequeñas piezas de museo, pasando por las escuelas de artes del Paleolítico, catedrales, pinturas murales, hasta obras artísticas sobre un bosque. ¿Sabéis el bosque ese que está pintado en el País Vasco? Pues eso también. Con dos finalidades principales: la conservación y estudio del patrimonio y su divulgación y puesta en valor. Creo que esto es suficiente para presentar a Carlota, y aprovecho para recordar a todos aquellos que están ahora padeciendo el COVID, tanto sus familiares como amigos, como conocidos, aquellos que tienen familiares que están ahora ingresados o padeciendo la enfermedad, o que han fallecido algún pariente, amigo o familiar. Un recuerdo a todos ellos. Dejo la palabra a Carlota Belló. Gracias. Gracias, Borja. Bueno, pues por un lado, daros las gracias a todos por abrirme la puerta de esta familia, que sois la asociación. Espero poder ilustraros o contaros o resultaros interesantes los temas que vamos a tratar. Voy a intentar hacerlo lo más dinámico posible sin meterme en muchos tecnicismos, pero bueno, lo que sí os pediría, que cualquier duda que tengáis acerca de cualquier asunto y demás, entiendo que después, Borja, podremos abrir, y Miguel, una pequeña ronda de preguntas por si tienen cualquier duda, ¿vale? Entonces, bueno, estoy un poco nerviosa de reconocerlo, pero bueno, hablo mucho, intentaré hacerlo despacio y que se me vaya comprendiendo bien. Carlota, que lo haces muy bien esto de hablar. Muchas gracias, Borja. Bueno, pues gracias. Borja ya ha comentado un poquitín a qué soy yo, a qué me dedico. Bueno, yo soy ingeniero técnico en topografía y, bueno, pues soy emprendedora y montamos esta empresa unos amigos y yo hace 7 años. Y vamos, pues nos dedicamos principalmente a la documentación del patrimonio y tenemos otra línea de negocio que tiene que ver con la industria, tiendas industriales y demás. Entonces, ¿qué idea tuvo Borja de que se presentara hoy en esta ponencia? Pues que explicáramos un poco, como él bien decía, cómo la documentación 3D, las nuevas tecnologías y todo este tipo de cosas están ayudando pues, al patrimonio, a la conservación y a la divulgación principalmente. Entonces, a ver si me funciona el ratón. Mira. Cuando nosotros creamos la empresa, en el 2013, mi socia Rocío, intentando buscar un eslogan, un claim comercial y demás, llegamos a esta frase, que es un poco lo que tiene que ver con la documentación 3D y con lo que nosotros hacemos, que es: documentar es crear una mirada infinita con la que los que están y los que estarán puedan contemplar la belleza del arte de los que estuvieron. Y eso es un poco nuestro espíritu como empresa, en los proyectos que trabajamos, lo que queremos hacer, que es pues, trabajar en las técnicas de documentación 3D que permitan, pues eso, documentar y tener ese soporte, esa digitalización, esa documentación 3D que perdure en el tiempo. ¿Qué es la documentación 3D? Pues son procesos de digitalización. Son procesos de digitalización que nos permiten documentar y registrar una escultura, una catedral, un castillo, un bosque, de manera que nos ayude a su conservación en el tiempo, que nos permita monitorizarlo, inspeccionarlo, estudiarlo, divulgarlo y también que sea una herramienta que nos ayude a comprender la historia. No solo, bueno, pues al final una herramienta que permita también
profundizar más en los estudios siempre que sea posible y ayudar a los profesionales que trabajan en el campo del patrimonio, del estudio, de la divulgación y de la conservación a dotarles de herramientas útiles. Cuando abordé un poco y quise ver un poco cómo presentaba las tecnologías, como a veces son cosas un poco extrañas, muy técnicas y además se me ocurrió darle este enfoque. Buscar noticias y elementos cosas de estado actual que nos arrojaran un poco de luz que tiene que ver todo esto de la documentación 3D. Esto es una noticia de una iniciativa que surgió para que voluntarios pudieran documentar por la parte de todo el conflicto bélico en Siria todo el patrimonio que estaba en riesgo y que mucho de ello está destruido. Entonces fue una plataforma que se creó para documentar ese patrimonio 3D que estaba en riesgo y, por ejemplo, parte de lo que vemos en la imagen pues son unas ruinas que por desgracia desaparecieron y a través de fotografías históricas y fotografías de ese ejército de voluntarios pues está por lo menos pudiendo documentar y teniendo una réplica digital del mismo. Otra noticia también, en este caso pues, del diario.es, en el que una iniciativa de Google frente a la ONG ICICAT, pues estiman que el escaneo 3D puede ser un salvavidas para preservar aquel patrimonio que está destruido, que está saqueado, que está abandonado, cuando no hay una posibilidad de intervención, de recuperación, de consolidación, al menos poder documentarlo para que esa parte de la historia pues, no se pierda. No quería parecer catastrofista con esta alusión, pero al final fue una realidad. Al final Notre Dame se quemó y parte de lo que se está utilizando para todo el largo proceso de reconstrucción, de estudio y demás en el que está inmersa ahora la catedral fue una digitalización, un escaneo 3D que se hizo 4 años antes por parte de un equipo de historiadores para documentar geométricamente el estado de la catedral. En una noticia del Museo Arqueológico Nacional, una iniciativa que a través de un escaneo 3D, de una digitalización, de una documentación 3D, se pudo hacer la reconstrucción de una réplica a escala real del arco románico. Entonces, esto era un poco para poner en contexto de qué iba a hablar en la presentación. Pues todas estas técnicas, todas estas cosas que están sirviendo para lo que decía al principio, preservar y documentar el patrimonio. También una iniciativa de National Geographic en un documental que presentó sobre Córdoba y los misterios ocultos, en que parte de las recreaciones y de la documentación histórica se hacen en bases al escaneo láser, el LIDAR, que es otra técnica de documentación 3D, que permite pues, resucitar la Córdoba del documental. Con un poco esta introducción, con esas noticias, esas pequeñas pinceladas para que vayáis viendo un poco hacia dónde se enfocan las aplicaciones, voy a contar un poquitín temas de la técnica. Pues, ¿qué es la documentación 3D? Como veis en la imagen, bueno, eso es un capitel con unos paneles difusores, una carta de color. ¿Y qué permite eso? Pues eso es la preparación de una pieza, en este caso de un museo, para permitir hacer un conjunto de técnicas que nos permiten registrar la forma del elemento que queremos digitalizar, la textura, el color y la apariencia. En función del elemento que se quiera digitalizar, pues no siempre se necesita todo y no siempre la finalidad, dependiendo efectivamente de la finalidad, pues elige una técnica u otra. Porque, por ejemplo, este capitel que está aquí, pues no es lo mismo que sea para hacer una réplica virtual en un entorno 3D, en una realidad virtual, que para que sea para un estudio técnico o para que sea para, en vez de hacer una réplica a través de un contramolde, a través del modelo 3D poligonal, se hace la réplica y no necesitarías la parte de textura, color y apariencia. Entonces, bueno, funciona un poco de qué necesidades hay de documentar esa parte técnica, pues se elige un poco qué elementos o qué características se quieren registrar. ¿Qué nos permite? Tener medidas fiables y precisas en cuanto a la forma, la posición,
las dimensiones y la posición en el espacio. La posición en el espacio está pensado sobre todo no para bienes muebles, sino para bienes inmuebles. ¿Qué obtenemos como resultado? Pues de estas digitalizaciones, pues nubes de puntos, modelos 3D poligonales, ortofotografías 2D, paseos virtuales, una serie de cosas que os iré ilustrando después con ejemplos, porque al final, bueno, pues viendo y visualizando cómo se crea esa documentación y para qué sirve, pues se ve más claro. ¿Dónde aporta valor y cuáles son las utilidades de esta documentación 3D para la conservación del patrimonio? Pues sobre todo en la conservación preventiva. Al final, en una fase en la que no puede haber recursos, puede no haber un proyecto por detrás de intervención, de consolidación, la fase de documentación previa, solo en plan preventivo, pues sobre todo para esos estudios previos, pues es muy importante. Para ser una base para los proyectos de intervención, cuando se tiene que estudiar un proyecto de intervención en un bien, pues es necesario que haya una documentación geométrica rigurosa que te permita pues, tomar decisiones. Una aplicación muy importante también de la documentación 3D es la divulgación y la puesta en valor, porque mucha parte del patrimonio es inaccesible pues, por temas de fronteras, por temas de accesos dificultosos, que están en zonas elevadas, pues es difícil divulgarlo y ponerlo en valor. Y, bueno, y más ahora mismo en los tiempos que corren, pues lógicamente pues es más difícil también ciertas visitas o tener todo el patrimonio al alcance de la divulgación. Para temas de inventario y catalogación de bienes, para tener al final pues, un registro más allá de la fotografía que nos permita pues, bueno, pues tener esa conservación y esa documentación 3D. Y luego para todo lo que tiene que ver en fases de proyectos de intervención, con esas inspecciones, esos estudios patológicos a través de estos levantamientos. Por ejemplo, lo que veis en la imagen son unas ortofotografías de alzado, que son unos documentos sustitutivos a los planos tradicionales que lo que nos permiten es, pues, a través del levantamiento 3D, tener pues, la textura real. En este caso son los alzados interiores de la Catedral de Oviedo para un proyecto de modificación en el que bueno, tenían que meter un órgano y tenían que saber qué espacios tenían, que no se tapara ninguna parte importante de los paramentos verticales y al final, pues con esta documentación se acometió el proyecto. ¿Quién utiliza este tipo de documentación? Pues al final, a partir dependiendo sobre todo si es para estudio, divulgación o otras características, al final se nutren de ella pues, arquitectos, restauradores, arqueólogos, historiadores, cualquier gestor del patrimonio, muchas veces propietarios también para documentar y enfrentarse a fases de restauración, a proyectos de intervención con unas garantías. Y también es una aplicación muy interesante para temas turísticos. Luego os comentaré un proyecto en el que tenéis la imagen en la pantalla, cómo se digitalizó pues, todo el arte rupestre de Vizcaya, porque son cuevas con arte paleolítico cerradas al público, y para poder difundir ese patrimonio y ponerlo al conocimiento del gran público, pues al final se tomó la decisión de digitalizarlo y crear experiencias a través de realidad virtual y paseos virtuales. Cuando hablamos de estas técnicas de documentación 3D, hay muchísimas técnicas y os voy a explicar 3 al final, que es una tan sencilla como la topografía, que yo creo que todos conocemos, que es esa especie de cámara que vemos por la calle que parece que está haciendo fotografías y que al final lo único que está haciendo es tomar mediciones de distancias, de superficies y que nos permite al final pues, tener un conocimiento técnico y riguroso de las mediciones de un objetivo. La imagen que veis en la foto, en este caso, es un levantamiento topográfico de apoyo al levantamiento fotogramétrico del bosque de Oma al que nos referíamos al principio que Borja comentaba. En este proyecto pues, se digitalizaron todos los árboles del bosque porque esa obra es efímera, lógicamente, en el momento que los árboles van muriendo, pues esa obra se va perdiendo. Entonces se digitalizaron los 400 árboles con el fin de conservar de alguna manera, en este caso virtualmente, pues
el bosque pintado. Otra de las técnicas más comunes de documentación 3D es el escaneo láser. El escaneo láser, ahí tenéis una definición técnica, pero al final lo que hace es un equipamiento que lo que hace es moverse 360 grados y digitalizar, medir millones de puntos en todo lo que tiene a su alrededor, mandando un impulso y rebotándolo, y que lo que nos permite es tener una nube de puntos que define geométricamente el elemento que queremos digitalizar. En este caso la foto es una cueva también con arte paleolítico, en el que se combinó pues, técnicas de fotogrametría con técnicas de escaneo láser. El escaneo láser a veces también permite, en muchas ocasiones, si se realiza, luego os enseño un ejemplo, digitalizar fotografías 360 que están escaladas y que permiten medir y visitar el bien, hacer un paseo virtual por él, que es una herramienta también bastante potente para el estudio y para la extracción luego de información. Otra técnica, y para nosotros normalmente la técnica estrella en lo que tiene que ver a documentación 3D del patrimonio, es la fotogrametría. La fotogrametría es una técnica que permite, por un lado, haces dos tipos de digitalización o documentación. Fotografías el elemento desde muchos puntos de vista, desde muchísimos ángulos, con recubrimientos, y lo que hace es mezclar esas fotografías con mediciones. Esas mediciones, ¿qué es lo que hacen? Pues permite dar escala a ese modelo 3D que nosotros vamos a crear del elemento. Lo que veis en la foto es una escultura del Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago, que digitalizamos justo en las últimas obras de intervención del pórtico se encontró, y justo la noche que la sacaron se digitalizó para tener un registro de ella. Como veis, bueno, en este caso es mi compañera Rocío, está haciendo fotografías y hay una barra, una mira escaladora para poner la referencia y que realmente ese modelo mida exactamente lo que mide la escultura en la realidad. Lo que os voy a comentar ahora, después de la introducción un poco de qué es la documentación 3D, qué técnicas suele haber, cuáles son los usos o para qué se suele utilizar normalmente, me voy a centrar en explicaros un poco más en profundidad un proyecto en el que tuvimos la suerte de participar junto con MS Arqueo, el estudio de arqueología, y Valentina Arrieta, que es colaborador y cliente, que es arquitecto, doctor en arquitectura, con el que colaboramos habitualmente y es socio de la asociación. Y nos tocó la parte de hacer toda la documentación de estado actual, los levantamientos del conjunto de la torre, el palacio y la capilla. ¿Qué se hizo exactamente? Pues se hizo el levantamiento fotogramétrico de los alzados principales, el levantamiento mediante escáner láser del conjunto y el levantamiento topográfico de la parcela y el entorno, para que todo esté situado y todo esté registrado, no solo el elemento, el palacio, la torre y la capilla, sino también todos los elementos, la parcela donde está, que esté bien caracterizada, y también toda la digitalización mediante escáner láser, tanto de los alzados como de todo el interior. Aquí a la derecha veis una miniatura del modelo 3D fotogramétrico. ¿Se ve bien la pantalla? O sea, ¿se aprecia? Vale. Que os veo tan callados que me pongo muy nerviosa. Pararme, si algo no se entiende. Lo primero que os muestro es el levantamiento fotogramétrico del conjunto histórico. Al final aquí lo que se está viendo es cómo se toman las fotografías para esa reconstrucción, lo que hablábamos. Se hacen fotografías desde muchos ángulos para conseguir hacer un modelo que nos defina la geometría del elemento, del conjunto histórico, pero también nos permita texturizarlo. Gracias a la fotografía podemos ver las texturas, la realidad de la piedra, los colores, realmente cómo es los paramentos del conjunto. Entonces, lo que estáis viendo
Es una foto de mi compañero David, en este caso con una pértiga para hacer las tomas en altura y poder digitalizar las partes más elevadas. ¿Cómo digitalizamos normalmente estos elementos? Pues con fotografías a pie de calle, con fotografías a través de pértiga o plataforma elevadora o dependiendo del caso, o sobre dron, en los sitios en los que se puede volar y que es seguro para el bien patrimonial que se está documentando el uso de un dron, pues se hacen ese tipo de documentación a través de un levantamiento fotogramétrico con dron, completado con fotografías desde suelo que nos permiten digitalizar la totalidad del elemento. A partir de ahí, ¿qué es lo que se hace? En esa captura que tenemos ahí, todos esos puntitos azules que se ven son los montones de fotografías que se hacen para poder reconstruir el elemento completo. Entonces, a partir de esas fotografías tomadas en campo y en este caso pues de mediciones con topografía para poder escalar y que los paramentos estén realmente como están, o sea que los muros, si hay desplomes, esos desplomes se digitalicen, se documenten de manera 3D y todo quede reflejado en ese modelo ese modelo virtual que tiene que ser una copia del real, pues a partir de las mediciones y de las fotografías se pasa a hacer ese modelo texturizado. Entonces, a partir de ese modelo texturizado, que es un modelo 3D, lo que solemos hacer para facilitar el trabajo a los arquitectos, a los restauradores, a los arqueólogos que trabajan con la documentación, es a veces extraer información 2D, en este caso en forma de ortofotografías, que podéis ver aquí. Pues estas son un par de ortofotografías de alzado extraídas directamente del modelo 3D. Siempre se pasa de la documentación 3D a 2D para que luego los profesionales que tienen que nutrirse de esta información y trabajar con ella, pues puedan trabajar de manera más ágil. ¿Qué se hizo en este caso, por ejemplo? Pues en este caso Valentín, que era el arquitecto que iba a trabajar y hacer los estudios del elemento, lo que hizo fue la delineación a partir de las ortofotografías. Hizo toda una delineación que no está basada en una serie de puntos, una serie de croquis, una serie de mediciones en campo, sino que a partir de toda la realidad física del elemento, pues podemos hacer esas delineaciones con muchísimo más rigor y muchísimo más completas. Aparte del levantamiento y sobre todo de los alzados principales a partir de fotogrametría, también se hizo el levantamiento por escáner láser. Se colocó, ¿ves en la fotografía? Esta diana roja, este amarillo, que es un GPS para georreferenciar todo el levantamiento y que esté en coordenadas absolutas, que realmente se coloque exactamente en la posición que está en el sitio. Y luego este otro aparato de aquí es un escáner láser. Entonces ahí se está midiendo con topografía, se están poniendo puntos de control para referenciar el levantamiento topográfico, fotogramétrico y el escaneo láser, y se está digitalizando 360 toda la nube, o sea, todo el entorno. Voy a hacer algo arriesgado, que es salir de la presentación y visualizar la visita virtual. A ver si somos capaces. Y nos funciona. Me decís, Borja, ahí, por favor, si se cambia la pantalla y vemos lo que quiero que veamos. Tú tira. ¿Se ve, no? Sí. Bueno, pues esto que veis aquí sería... Solo se ve la presentación ahora mismo. ¿Solo se ve la presentación? Sí, tendrías que salir de la presentación porque como esa pantalla completa no deja ver las otras ventanas. Entonces, si quieres... Un momento salió, pero ahora se ha ido. A ver. Comparte todo. Sabía yo que era arriesgado. Bueno, pero sin riesgo no hay emoción. A ver, ahora os perdí. Venga. Compartir pantalla. ¿Ahora? Sí, perfecto. Ahí vamos. Mira, no fue tan peligroso. Entonces, esto que veis aquí es el levantamiento,
documentación 3D a partir de escáner láser. ¿Qué nos permite esto? Pues yo aquí tengo digitalizado todo el conjunto. Todo lo que veis por aquí son millones de puntos que hacen que podamos reconstruir la geometría del palacio y de la capilla y de la torre. Entonces voy a volar a los triangulitos y a partir de los triángulos, aquí lo que tengo es las distintas posiciones por las que fuimos colocando el equipo de escaneo para documentar todo el entorno. De esta manera, yo tengo toda la visión gráfica del elemento y aparte, si activo aquí y desactivo aquí, esto, aunque se vea un poco así borroso, si yo hago zoom, esto que veis aquí, que se empieza a hacer puntitos, 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 es todos los puntos que definen la geometría. ¿Qué me permite esto? Medir, buscar volúmenes, medir áreas. Puedo hacer cualquier medición a partir de este modelo, a partir de la nube de puntos y de las fotografías 360. Además, las fotografías 360 están escaladas, porque tienen esa información geométrica, esa información gráfica detrás. Entonces yo, si mido una distancia, tengo la distancia real que tiene el elemento. Si mido un desplome, tengo el desplome real que hay en el palacio. Al final, es una herramienta muy potente de trabajo para el estudio, la conservación, la difusión y también una herramienta, pues al final, para que los arquitectos, los arqueólogos, las personas que tienen que trabajar con ello, puedan hacer cualquier tipo de consulta sin tener que desplazarse al sitio. Por las distintas zonas, voy a soltar la herramienta de medir, así me deja, y vas digitalizando todo completamente. Además, aquí estoy viajando solo por lo que son las diferentes posiciones, pero si yo desactivo las fotografías y me muevo, realmente, no sé si lo apreciáis, yo tengo un 3D real, tengo la información de los millones de puntos que me permiten pues, navegar realmente por el elemento. Voy a volver a la presentación. A ver si no tenemos problemas. Cierro aquí, maximizo y presentamos de nuevo. A ver si nos sale. ¿Ahora veis algo? No, todavía no. ¿Todavía no? Ahora vemos a Miguel Ángel. ¿Ahora? Ahora. Bueno, no está yendo mal, no va mal la cosa. Ahora. Están siendo bien los cambios. Vale, que nos permite, y esto es parte luego ya de los demás profesionales, lógicamente, que trabajan en el proceso y se nutren de la información, lo que os muestro en pantalla es del mismo conjunto una lectura de paramentos sobre la ortofotografía y una clasificación por unidades estratigráficas. Al final, no solo es una herramienta de consulta, sino que es una herramienta de trabajo para los demás profesionales que entran en juego después de que nosotros documentamos el bien. Se me descuadra. Vale. Os voy a poner otro ejemplo también de un levantamiento fotogramétrico, el cual tenemos un vídeo de cómo se realizó todo el proceso y es bastante ilustrativo para que veáis cómo se toman las imágenes, cómo se toman las mediciones y cómo se va reconstruyendo todo el proceso hasta tener lo que veis en pantalla, que son las ortofotografías, que son los documentos con lo que, en este caso, el estudio de arquitectura hizo el proyecto de intervención y de restauración de este puente medieval.
A ver. ¿Puede salirse afuera? Voy a volver a compartir. A ver ahí. ¿Veis el vídeo? Vale. Pues, bueno, voy a dejar que lo vayáis viendo. La toma de fotografías desde todos los ángulos que se necesitan para digitalizar. La toma de referencias mediante estación total, con mini prisma, que es un elemento para dar precisión, para que realmente las distancias sean totalmente fieles a la realidad del puente. Y buscarse la vida para documentar. La revisión en campo para que no te quede ninguna zona sin digitalizar. Y la parte de procesamiento en oficina, creación de los modelos 3D y la maquetación de las ortofotografías. Y esto es el modelo 3D base que se realiza fotogramétrico a partir del cual se genera la documentación técnica 2D en forma de ortofotografía. Y los documentos finales, que serían los documentos planos, ortofotografías, sustitutivos a unos planos convencionales. Ya le voy cogiendo el truco, ¿eh? Ya estamos ahí otra vez. Vale. Otro ejemplo que os quería mostrar es en este caso la documentación 3D de una torre situada aquí en Asturias, en lo que se hizo un proceso muy similar al del conjunto y el castillo. En este caso, sí era posible hacer el vuelo con dron, y es un poco la imagen que utilizamos para la presentación de la conferencia, en la que se ve pues, al operador de dron, al técnico de campo especialista en fotogrametría, y por ahí volando pues se ve el dron que está documentando sobre todo las partes elevadas. Entonces, ¿qué se hizo aquí? Se hizo el levantamiento topográfico de toda la parcela, el entorno, para tener bien posicionado en el espacio donde está el bien. Se hizo también el escaneo láser de toda la torre y el conjunto, y se hizo el levantamiento fotogramétrico. Por eso el dron está volando, porque el dron lo que está haciendo es hacer fotografías en altura para poder documentar esas partes elevadas. A partir de ahí, Valentín Arrieta, también el arquitecto que nos encargó los trabajos, lo que hizo fue la parte de delineación a partir del levantamiento. Y luego le sirvió para hacer todo el análisis de patologías, y todas esas patologías poder medirlas, poder posicionarlas en el sitio en el que están y poder tener una documentación rigurosa del estado de conservación de la torre, y también poder tener una información rigurosa a la hora de tomar decisiones, a la hora de poder tener unos datos fiables para el estudio de las problemáticas existentes que haya, y sobre todo de las partes elevadas que no tienes acceso, no puedes visitar, a no ser que pongas medios auxiliares, pues poder tener esas problemáticas, poder estudiarlas en profundidad para poder proponer soluciones de conservación o de intervención sobre la torre.
Pues esto es una pequeña miniatura pues, de ese análisis patológico que Valentín nos ha cedido para poder presentar. En el que pues se van indicando pues, aquellas patologías, dónde están, y en el caso de que sean superficiales, pues también se mide la superficie a la que afectan. Le estuve dando vueltas si presentaros también algunos casos que no fueran tanto arquitectónicos, que tuvieran tanto que ver con las problemáticas que puede haber en los castillos, pero me parecieron interesantes porque al final son enriquecedores y muestran un poco también pues, toda la diversidad que hay en temas de documentación. Entonces os voy a presentar dos casos que no son elementos arquitectónicos, sino que es una cueva y una pieza de museo, pero para que veáis también un poco las aplicaciones. En este caso, pues se documentaron 4 cuevas en Vizcaya, pero bueno, me voy a centrar solo en una porque al final, bueno, más o menos todas se repite lo que se hace. Lo que se hizo fue documentar esa cueva con 1.825 fotografías que nos permitieron hacer el modelo fotogramétrico, y luego, como se trataba de pinturas murales, lo que se decidió desde la Diputación de Vizcaya fue hacer unos modelos fotogramétricos de alta resolución que nos permitieran digitalizar con mucha precisión las pinturas. Pinturas que están muy borradas y que para que pudieran quedar el registro. Pues bueno, aparte se hicieron una red de bases y una serie de puntos de apoyo para poder, pues lo que comentábamos, tener toda la geometría del elemento bien documentado. Pero ¿cuál era la finalidad final de este proyecto? Por una parte, tener documentación técnica de estudio, mapas de curvas de nivel del suelo, mapas de curvas de nivel del techo, cómo está todo, y luego también análisis de alturas de la cueva, alturas entre el techo de la cueva y la superficie, porque por ejemplo en una de las cuevas lo que salió a la luz este tipo de estudios fueron que la superficie estaba a tan solo 1 metro. Parte de una carretera con tráfico rodado que teníamos por encima de la cueva, pues estaba solo a 1 metro. Entonces, lo que nos permitió digitalizar el interior de la cueva y digitalizar el exterior fue medir también esas alturas entre las partes, que es lo que veis un poco por ahí, en la miniatura que veis en la pantalla, que es ese mapa de alturas de la cueva. ¿Qué era la finalidad? Pues esa parte de documentación técnica, de registro, para que luego los arqueólogos trabajaran con ella, y luego también esa parte de difusión. Al final son cuevas que están cerradas al público, que no se conocen, no se pueden visitar, y lo que se hizo fue una réplica virtual de la cueva que fue insertada en un paseo virtual a partir de realidad virtual, en el que se hicieron las locuciones históricas de la cueva, se insertaron los calcos de los grabados y de las pinturas murales, y permitieron pues, hacer una visita interactiva en la que el usuario pudiera caminar por dentro de la cueva. Voy a compartir otra vez. Os voy a compartir un poco el vídeo de cómo esa digitalización 3D de la totalidad de la cueva. Son cuevas pequeñas, son cuevas chiquitinas, pero que tienen en este caso pues, esas pinturas murales y sus paneles de alto valor. Se digitaliza a 360 grados. Como veis, bueno, lo que comentaba al principio, al final son 1.800 fotografías en las que es un proceso de que hay que cuidar mucho la iluminación para que no se produzcan sombras. Bueno, se ven las casas arqueológicas también documentadas en el suelo de la cueva, y toda la parte de digitalización. La cueva continúa hacia atrás, tiene 400 metros de longitud, pero solo en la parte de la entrada de la boca de la cueva es donde existen esas pinturas murales.
Y el otro ejemplo que os quería mostrar es una documentación 3D para la creación, en este caso, de un diente, de una pieza de museo que tiene 7 centímetros, es muy chiquitina y que tiene un bisonte grabado por una parte y por el anverso una beluga. Entonces era un reto el digitalizar este tipo de pieza. Es una pieza que, bueno, pues tiene cierto deterioro, no se puede trasladar, y para la creación de una exposición itinerante y la cesión a un museo francés de la pieza, el museo decidió pues, hacer una réplica. A partir de ahí lo que se hizo fue un levantamiento fotogramétrico a escala micrométrica, que es lo que veis aquí, este modelo poligonal gris, en el que, como veis, pues, con toda la geometría del bisonte, que son trazados muy finos, queda digitalizada. A partir de ahí se hace un proceso de impresión 3D y se llega a la réplica física mediante la aplicación de una de las pátinas. En este caso fue la conservadora del museo, lo que veis arriba en azul es la réplica física. A partir de esa documentación 3D se pasó a soporte físico, se imprimió, se hizo una impresión y Beatriz, la conservadora del Museo Arqueológico de Asturias, hizo todo el proceso de pátina aplicando pigmentos tanto naturales como pintura acrílica para intentar conseguir pues, una pieza, una réplica de alta calidad, en la que bueno, pues, todos los detalles del bisonte y de la beluga quedan digitalizados y permite pues, al final tener ese otro tipo de documentación. Perdonad, algo me está fallando. En este tipo de piezas, lo que veis en la imagen, bueno, pues son las esculturas también de Maestro Mateo de la Catedral de Santiago. Se hace también para el estudio de la evolución de posibles grietas, en caso de que haya policromías, pues el estudio de esas policromías, si existen, si se van perdiendo, la detección de posibles restauraciones de las pinturas por medio de repintes. Hacemos también documentación de bastante pintura mural. Esa pintura mural nos permite también, pues eso, por el análisis de las pinturas, detectar ese tipo de cosas. Y luego, bueno, pues en temas de trazado y demás, pues también la restauradora del museo, en el caso, por ejemplo, del diente, que es una pieza muy pequeña, al poder tener la réplica virtual en pantalla a altísima resolución, en una pantalla de 60 pulgadas que se instauró en el Museo Arqueológico, pues podía hacer una mayor investigación y profundización en temas como el tipo de trazado, quién lo trazó, y avanzar en los estudios en los que estaba trabajando. También lo que se hizo en el caso del diente fue una réplica a escala mucho mayor que se puso a disposición del público, que se pudiera tocar, manipular y sobre todo para temas escolares, de niños y demás, pues también acercarles la cultura y que ellos se puedan sensibilizar con la conservación del patrimonio. Un poco para poner unas conclusiones sobre para qué sirve la documentación 3D y cuáles son los puntos claves para la documentación de los castillos, la parte más importante está en que quizá los castillos normalmente fueron construidos en sitios bastante inaccesibles, de ahí eran elementos estratégicos. Entonces, muchas veces cuando hay que hacer una intervención, una rehabilitación, unos estudios, es muy difícil examinar, inspeccionar esas zonas porque pueden estar sobre roca, pueden estar suspendidos en el aire. Entonces, este tipo de documentación le permite al técnico y al profesional hacer esas inspecciones de forma rigurosa y segura desde la oficina, desde el ordenador y sin tener que colocar medios auxiliares, sin contacto, todo este tipo de documentación, por lo que tanto el bien queda completamente preservado. Y una parte muy importante también es que para la lectura de paramentos nos permite estudiar muy bien las fases constructivas de los castillos. ¿Por qué? Porque lógicamente en las fases constructivas hay mucha homogeneidad en la arquitectura defensiva. No hay elementos estilísticos que te permitan clasificar como en una catedral, en una iglesia,
sino que todo es muy similar. Entonces, una buena documentación de esos alzados, de esas fachadas, de esos paramentos, permite analizar muy bien las juntas, las diferentes fábricas, los tamaños de las mismas, el estudio, los cambios de las distintas tonalidades en la piedra. Entonces, tener una documentación muy exhaustiva es lo que te permite, pues, tener esa herramienta a disposición en cualquier momento sin tener que analizar los paramentos in situ. Y otra parte importante de los puntos clave para los castillos es la digitalización conjunta del exterior y del interior. Todo caracterizado, unido mediante esos levantamientos y esa documentación 3D que nos permite, a la hora de estudiar y de analizar y de sacar hipótesis y llegar a conclusiones sobre fases constructivas, sobre distintas casuísticas que puedan haber pasado en el castillo, es poder documentar, como decía, esa parte de los muros y poder luego, a partir de esos levantamientos 3D, pues poder hacer, como ves en la imagen, esos levantamientos planimétricos que te permitan en todo momento ver cómo varían esos muros, esos elementos, y ver un poco, enriquecer el estudio de los técnicos que tienen que enfrentarse a este tipo de proyectos. Y con esta frase de salvar el conocimiento de la historia es nuestro deber común, pues bueno, este es el granito de arena que nosotros ponemos en los proyectos en los que trabajamos, intentar poner mucho énfasis y mucho rigor en esta parte de documentación, tanto de los paramentos, de la parte geométrica, para ponerlo al servicio del resto de personas que intervienen en cualquier proceso de difusión o de salvaguardia del patrimonio. Y con esto, más o menos, espero haber sido clara en las explicaciones y cualquier pregunta, cualquier duda, si queréis ver algo en detalle, porque al final, bueno, lo que se puso, intenté poner capturas y cosas rápidas, tampoco para no recrearme en abrir todo, que veáis los detalles y demás. Entonces, nada, Borja, tú dirás. Nada, muchísimas felicitaciones, lo has hecho genial. Ha sido muy interesante. Y bueno, tú ya sabes que somos aquí grandes admiradores de estos trabajos. Y además estuvimos hablando sobre un proyecto en un castillo que bueno, estamos a la espera de que la Generalitat nos diga si nos da la subvención o no. O sea que, no sé si Miguel Ángel quiere decir algo. Miguel Ángel es arqueólogo y tiene una empresa también de arqueología, ¿no, Miguel Ángel? Sí, bueno, de autónomo, trabajo como autónomo, pero bueno, a veces contratamos gente y tal, o sea que sí. Pero bueno, antes que nada, sí que me gustaría darle un fuerte aplauso por parte de todos antes de entrar a la parte de preguntas y demás, así que voy a invitar a que todos abráis el micro. Un segundito. Ya está. Por favor, No me podéis abrir pongáis el micro. colorada, por favor, os lo pido. Y un fuerte aplauso. Gracias. Bueno, de nuevo vuelvo a silenciar a todos. Esto es un follón. Ahí está. Y te reactivo aquí, Carlota. Así. A ver. Ahí está. Vale. Entonces, ahora, como solemos hacer, vamos a ir abriendo poco a poco quien quiera, pues hacer las preguntas. Como me ha dejado Borja, voy a empezar yo porque, pues bueno, yo la verdad es que también tengo bastante relación con el tema de las nuevas tecnologías aplicadas al patrimonio, especialmente como arqueólogo. Si quieres, activa el audio, que creo que no lo quieres activar. Por nuestra parte, o sea, en el sentido, me parece espectacular lo que has presentado, los trabajos con Valentín, que además es uno de los grandes arquitectos que tenemos y además está vinculado a la asociación. Y me ha parecido impresionante también esas nubes de puntos, ese castillo que no conocía, por cierto, que ya lo he buscado en Google Maps, ya lo tengo situado para ir a verlo. Y bueno, me ha parecido impresionante y me parece impresionante además, pues te felicito porque has desarrollado desde lo más básico para que todo el mundo entendiéramos hasta
hasta las... Es difícil porque es difícil no meterse en aspectos muy técnicos. He intentado, bueno, que fuera, o sea, que se pudiera comprender bien. Y luego ya temas más técnicos, pues... Claro. No, y te felicito por ello. Bueno, pues así ya todo el mundo, aunque tuvimos la suerte de tener también otra conferencia por parte de Borja sobre láser escáner y tal, pero bueno, así vemos esa obtención de datos y sobre todo lo más interesante que como diferentes equipos de ingeniería, de arquitectura y demás tienen que trabajar sobre el bien inmueble, pues al final para intentar recuperar esa realidad. Yo solamente discrepo en una cosa. Dime. El arquitecto y el arqueólogo tienen sí o sí que haber visto el mueble y haberlo tocado, por así decirlo. Desde luego. Sí. Entiendo que... No me... O sea, las Eso visitas no es sustitutivo de las visitas ni de las campañas en campo. Claro. Lo digo no para nosotros, sino para el resto de... No, y estoy totalmente de acuerdo y lo voy a matizar. Ir a campo, ir a ver las cosas, estar allí... es fundamental y sobre todo porque tienes que empaparte del bien, tienes que conocerlo y hay muchas cosas que vas a tener que seguir pues apoyándote en esas salidas de campo. Pero sí que creemos, y por la experiencia en trabajos multidisciplinares con arqueólogos, arquitectos, restauradores, bueno, de pinturas murales y todo eso no metí nada, pero en el tema del prerrománico asturiano digitalizamos aquí también bastante y os facilita mucho el trabajo. Os simplifica mucho el trabajo y os ayuda a que sea más completo y que podáis trabajar mejor, vamos a decir. Al final que sea una herramienta de trabajo que, lógicamente, nos sustituye a ciertas salidas a campo y ciertas cosas, pero sí que el feedback que tenemos siempre es de que ayuda mucho y a que las hipótesis y los problemas y las, vamos a decir, las soluciones o las opciones que se propongan tengan una base más sólida para tomarlas, vamos a decir, esas decisiones. Pero sí que es cierto lo que ha dicho Miguel Ángel, que hay quien afirma que estas tecnologías sustituyen el trabajo de los arqueólogos y que no es necesario, por lo menos, no el arqueólogo, sino el coger la pala y empezar a rascar. No sé si va a traer Miguel Ángel. Sí, como realmente... digo yo, ¿No? Esto no tiene rayos X, ni hace ensayos, ni hace nada. O sea, es una parte de esa documentación de estado actual inicial en fase de un proyecto de intervención o de un proyecto de conservación, que lo único que estamos intentando, por lo menos desde la parte de Dogran, es hacer muy bien las técnicas y digitalizar muy bien para para allanaros el camino a todos los profesionales que vais detrás. Claro. Sí, o sea, entiende que lo que estamos diciendo es precisamente lo que tú también estás explicando, que es que al final esto es un complemento fundamental y es un salto cualitativo en la documentación. O sea, la próxima semana tenemos una conferencia que lo que habla es, una vez ya adquirida esta documentación, lo que hace es recrear lo que podía ser a través de... O sea, esto es una parte de todo lo... A partir de la adquisición de los datos de una forma fiable, que es fundamental, porque si no tienes milimétricamente tomados los datos, después muy difícilmente vas a poder hacer bien la parte de recreación, pero bueno, a lo que voy es que es el complemento de una cosa con otra la que permite finalmente poder llegar a unas hipótesis y a un trabajo mejor. Por parte de la arqueología, de interpretación histórica de los hechos, quiero decir que en el puente, por ejemplo, se veía perfectamente una junta que era constructiva y que nos llevaba a entender cómo es el proceso de construcción de ese puente, pero obviamente yo eso que he visto en una imagen, si no voy al campo, lo mido, comparo la argamasa de un sitio con la argamasa de otro, lo llevo, o sea, por eso que voy, es un complemento y a lo que voy es que las nuevas tecnologías que son fundamentales, no pensemos que nos permiten tirar abajo los edificios, que es al fin al que yo iba a llegar. O sea, hay veces que parece que una documentación total que puedes sacar y puedes meterlo en un modelo, al final no va a sustituir esa realidad física, que es elemental. Lo único que es muy bueno, pues es para los casos que os presentaba al principio de la ponencia, pues de conflictos, de bienes patrimoniales que están en riesgo y demás, para que esa historia y eso intentar preservarlo de la mejor manera posible. Claro, el terremoto de Lorca, algo más cercano, por ejemplo.
cosas así. Fui a lo de Siria porque me impactó muchísimo y al final, pues eso, fue la gente a intentar documentar para de alguna manera salvaguardarlo. No, y es interesante eso. Estás hablando de documentar, archivar, toda esta información que estáis recopilando, ¿se puede consultar? ¿Es pública? ¿Existe un registro? ¿Esto una biblioteca, un archivo? De hecho, hay corrientes. Nosotros tenemos un colega que está intentando también pues, que este tipo de cosas, intentar crear una base de datos y demás, pero ahora mismo al final es propiedad, vamos a decir, de la institución que te contrata. No es público, no. O sea, pues si es la Dirección General de Patrimonio de Asturias, pues es la dirección. Si es la Fundación Catedral de Santiago, si es la Diputación de Vizcaya, si está... No hay un repositorio público. Y me parece interesante eso que dices, porque el problema de tenerlo todo accesible es que parece que no cuesta dinero ni trabajo hacer esto. O sea, que lo ves aquí en el ordenador y esto es muy bonito, pero realmente lleva muchísimo trabajo y hay que pagarlo, ¿no? O sea, lo que voy es que al final la cultura parece que no... A ver, porque al final, bueno, si anda Valentín por ahí, entraremos en la... a Valentín él siempre quiere, por ejemplo, o sea, siempre nos gusta trabajar con los levantamientos fotogramétricos con mucho detalle, en los que él pueda trabajar muy bien, hacer muy bien el análisis de patologías y demás, porque claro, tú puedes digitalizar un bien, le das una vuelta, le haces 20 fotos y sí, aparentemente para mostraros aquí, tienes una reconstrucción aparente de lo que es el castillo, pero claro, si tú quieres ir a medir la grieta o a documentar o a tal, claro, tienes que hacer un levantamiento fotogramétrico, lo que tú dices, lleva mucho tiempo, es costoso y bueno, es una inversión al final, lógicamente. También me ha parecido interesante y la parte del turismo, ¿no? O sea, realmente ahora, sobre todo que estamos aquí encerrados, pues nos has hecho darnos un paseo por esa cueva magnífica, que además yo que tengo claustrofobia, pues es maravilloso no sentirla, ¿no? Y pasó un poco con la neocueva también en Atapuerca, ¿no? Que la construyeron a partir de modelos y la realizaron para evitar la contaminación. Y además la neocueva fue un trabajo porque al final se hizo con topografía, o sea, todavía las técnicas de escaneo y demás, bueno, todavía ahora mismo se podría abordar, o sea, más sencillamente. Aquello fue un trabajo, vamos, totalmente artesanal, fue una maravilla. Sí, en la Autónoma tenemos la suerte de que nos hicieron una copia en silicona y otra en el Museo Arqueológico Nacional, así que si queréis en Madrid, pues ya tenéis ahí una parte de Cantabria, perdón. Solo una cosa, y le pregunto a todo el mundo, ¿creéis que alguna vez va a sustituir la realidad digital a la realidad física? Y ahí lo dejo, ¿no? Lo digo pues eso. Oye, nos podemos ahorrar muchos viajes. Nos podemos ahorrar cantidad de viajes. Y la experiencia y que al final es algo más, ¿no? O sea, la vivencia de estar allí aporta unos sentimientos, o sea, sirve mucho, pero también está ese dilema, ¿no? Yo te voy a contestar con una experiencia personal. Yo tuve la suerte de estar en Egipto hace muchos años y la sensación de entrar en el Valle de los Reyes o de caminar por Luxor, por mucha gafa de realidad virtual, no. Esa es mi opinión personal, ¿eh? Es maravilloso, hay que documentar, hay que conservar y hay que todo, pero hay que estar. Mira, entre otras cosas... ¿Perdón? Digo que es un complemento más. Yo tenía unas preguntas. ¿Hay documentada alguna excavación con fotografía 3D? Sí. Porque cuando se hace una excavación se destruye. Se puede quedar constancia de lo que era antes y cómo ha ido destruyéndose. Sí, de hecho es una técnica habitual, ¿eh? Muchos compañeros profesionales documentan las excavaciones arqueológicas porque además, bueno, no entré en temas técnicos, pero una excavación arqueológica es algo más sencillo de documentar porque al final es un vuelo fotogramétrico, es un vuelo desde arriba y bueno, se compone también de, bueno, algunas fotos con ángulo y demás, pero sí que permite de manera, sobre todo ahora con el uso de los drones,
documentar de manera bastante rápida las distintas fases de la excavación arqueológica. Sí, sí. Vale. Sí, yo a eso tenía una cosa que aportar, que yo hace poco estuve excavando en Montiel y bueno, Miguel sabrá, me imagino que habrá ido al yacimiento y tal, pero sí, lo de hacer fotogrametría y hacer un seguimiento de la excavación es bastante importante, porque yo vi a los arqueólogos con los que estaba trabajando que nos dijeron, mañana vamos a excavar esta parte. Y antes de ponernos a excavar, cogían la pértiga, hacían la foto y nos dijeron, vamos a excavar ya. Y cuando llegaron los 10 días de la campaña, hicieron todo, bueno, todos los días hicieron una serie de fotos para hacer el seguimiento. Y bueno, eso es una respuesta a hacer un seguimiento de excavación, ¿no? Para hacer constancia de lo que se ha quitado, de cómo se ha quitado. Me parece interesante. Sí, aparte es una técnica, o sea, hacer levantamientos fotogramétricos de una excavación arqueológica es relativamente sencillo y muchas veces los propios arqueólogos se ocupan de ello, no necesitan de una empresa especializada. Entonces es una parte que al final es una documentación, todos sabemos cómo están los presupuestos en temas de patrimonio y es un tipo de documentación, una práctica que es bastante sencillo para ese tipo de geometrías hacerlo relativamente bien, con herramientas pues incluso libres. No sé, en Montiel la pértiga que utilizaban era un palo de jardinería y con una cinta aislante ataron la cámara y vamos, yo por eso me gusta mucho comentarlo y sobre todo comentarlo en foros así, porque lógicamente nosotros tenemos una empresa y encantados de enfrentarnos a retos de documentación del patrimonio, pero también porque me parece que son herramientas que tienen que conocer los profesionales y que tienen que saber que las pueden usar y que para determinadas cosas y tareas sencillas, lo que decía, es relativamente sencillo hacerlo y pues poder mejorar en esos temas de documentación. Nosotros dimos varias veces un curso de fotogrametría con software libre, porque al final pues es interesante que al final no te tengas que comprar una licencia de 3.000 euros para hacer levantamientos fotogramétricos sencillos. Claro. Vuelvo a decir que nosotros encantados de hacer grandes retos de levantamientos 3D y documentación 3D, pero al final lo que queremos es que se conozca y que se aplique y que sean herramientas al servicio de todos los profesionales que trabajan en el patrimonio. Manuel, que tenías más preguntas. Sí. O sea, se pueden saber las medidas y el peso de un objeto metiéndole, por ejemplo, del capitel. Del capitel, ¿podrías calcular el volumen y sabiendo con la densidad? El peso. Sin problema. Tú a partir de la malla poligonal tienes el volumen perfectamente, vamos, con una precisión muy grande y podrías calcular el peso. Eso sí, las partes que están ocultas, lo que hay que hacer, como no las puedes digitalizar, a no ser que voltees la pieza, como fue el caso del diente, que se digitalizó en 2 posiciones para poder digitalizar la totalidad, 360 grados, la parte de abajo, por ejemplo, del capitel, lo que se hizo fue cerrar la malla, no es como es el capitel, pero bueno, no tenía interés y se cerró pues, con una malla de triángulos hecha desde el ordenador. Entonces, bueno, eso puede falsear ligeramente porque no es la malla real del capitel, pero si está digitalizado 360 grados, sacas el volumen con muchísima precisión. ¿Y el sacar la planta es automático o tiene la delineación? ¿Es automático, es una acción del programa o tienes que trabajarlo? Lo que hace el programa es, tú puedes hacer las secciones, hacer los cortes longitudinales, transversales, las plantas, pero luego el proceso de delineación es manual. Hay que depurarlo y todo eso. Sí, hay que vincularlo y todo eso. Nosotros trabajamos en un proyecto de innovación a partir de las ortofotografías para hacer dibujos volumétricos automáticos que te detectara automáticamente los puntos y te dibujara las líneas, pero no es trivial y menos en temas de patrimonio arquitectónico porque la morfología de las piedras, de los elementos, de los paramentos, pues al final tienes muchísimos nodos, tienes muchísimos... Entonces era difícil discernir porque al final te salía como una maraña y no era operativo. Entonces sí que hay esa parte final de delineación, que en este caso en la presentación os ponía las delineaciones hechas por Valentina Larrieta. No sé si Borja lo sabe, si el castillo de Malgrassi se hizo el estudio fotogramétrico. No. Eduardo lo estuvo mirando con la UPC.
No, no lo sé. Lo que sí te aviso es que ahora está trabajando Iván allá en Montornès. Y le he pedido para ir a hacer una excursión. Y no me ha dicho que no. Ya te diré algo. Bueno. Y, oye, Carlota, una bueno, pregunta. Antonio. Yo soy aficionado a hacer fotografía estereoscópica, que consiste en hacer dos fotos y las ves y tienes la sensación de profundidad. Entonces yo me pregunto, esto que hacéis vosotros, que convertís, has dicho, todas las fotos que hacéis, todas las convertís a ortofoto. Y bueno, supongo que hacéis un mapa de profundidad con los láseres esos y sacáis un modelo, ¡guau! Maravilloso. Pero me pregunto, si hacéis una visita virtual con esas ortofotos, ¿podéis ver, por ejemplo, una hierba? Una hierba que sale de la pared, creo que no. Sí, es que las ortofotos solo se sacan normalmente para documentación técnica. Para toda la parte de divulgación se hace directamente con el modelo 3D. Y el modelo 3D es 3D. Si hay una hierba que sale, sale la hierba. Sí, pero solo sale la hierba en 3D. Esa hierba es 3D, sí. O sea, tenéis dos fotos, hay una visión, claro, tenéis un modo de visión. Al final la fotografía estereoscópica es fotogrametría, lo que pasa que es con un par de imágenes. Sí. Lo que haces con la fotogrametría convergente es, aparte del par de imágenes, se hacen, bueno, no me quiero meter mucho en temas técnicos, pero se hacen fotografías en diferentes ángulos que te permiten tener el volumen y tener la profundidad y la volumetría del elemento. Entonces, sí. Como lo reconstruyes con el suficiente recubrimiento y cada punto del bien o del elemento están al menos 3 fotografías, eres capaz de generar ese volumen 3D, ese modelo en 3D y realmente tiene 3 dimensiones. Bueno, no sé, claro, no he visto lo que hacéis vosotros, pero sí he visto lo que te da, por ejemplo, Google Maps. Google Maps te da visiones en 3D de la Tierra, de montañas, sí. Pero son visiones que están hechas con ortofotos. Son ortofotos en las que ponen un mapa de profundidad que te permite tener una perspectiva, pero no puedes ver un árbol. Los árboles no forman parte del Claro, no forman parte porque la geometría de las hojas, de las copas de los árboles, es muy difícil de levantar por fotogrametría, así de manera general. Nosotros tuvimos algún proyecto de colaboración para temas de la creación de escenarios de videojuegos. ¿Por qué? Porque las texturas realistas de los árboles, de las hojas, de las piedras y todo eso, ellos esas texturas les interesa mucho. Entonces, al final, sí que digitalizan por medios de fotogrametría y demás, para luego le bajan el nivel de polígonos a los modelos para que pesen poco, pero se utilizan esas mallas y esos modelos 3D que sí que tienen esa profundidad. Estaba intentando a ver si tenía yo aquí un modelo 3D como tal. Oye, mientras buscas esto, Carlota, es muy difícil, una vez tú entregas el disquete, digamos, trabajar esto y analizarlo y trabajarlo. Depende, y yo siempre hablo de que hay que adecuar el entregable a la persona que se tiene que enfrentar a ello. Al final, una ortofoto es un archivo en AutoCAD. Si tú manejas AutoCAD, un plano convencional, manejas una ortofoto, es exactamente lo mismo. O sea, al final la delineación y todo eso es exactamente igual. Otro reto diferente es trabajar con los modelos 3D en temas de BIM y todo eso, porque claro, las características del patrimonio cultural pues no permiten estandarizar, ni que un muro sea constante, ni que cada sillar, cada elemento es diferente. Pues ahí sí que hay un reto tecnológico en cuanto al patrimonio y esas cosas. Pero en cuanto a trabajar con ortofotografías, analizar un modelo a través de un visor 3D y todo eso es relativamente sencillo. Nosotros hicimos ahora hace poco una escultura de bronce para una restauradora y nunca había trabajado con un modelo 3D. Al final vino por aquí en un par de horas, le enseñamos y tal, y lo tiene dominado. O sea que tampoco es...
parece muy exótico, pero tampoco es tan difícil. Es simplemente asesorar al final a los profesionales que nunca se enfrentaron con ellos, qué software tienen que utilizar, cómo se mueve un modelo, cómo hacer cortes si los quieren hacer, pero son herramientas relativamente sencillas. Oye, ¿y en el Pórtico de Gloria que habéis trabajado? Lo que hicimos fue parte de las esculturas de Maestro Mateo, del antiguo Pórtico de la Gloria, cuando hubo la exposición hace 4 o 5 años en el Museo del Prado, que se reunieron todas las obras, tanto de colecciones privadas como de la propia Fundación Catedral de Santiago, aprovechando que se iban a viajar al Prado, la Fundación Catedral de Santiago decidió digitalizarlas todas para tener una réplica virtual, y aquellas que están en manos privadas, pues no se sabe muy bien qué puede pasar con ellas. Entonces, por lo menos, tener un registro digital de las mismas. ¿Y con estas técnicas puedes averiguar los colores que hubieron? No, con estas técnicas, utilizando a veces, sobre todo en pintura mural, iluminación. Tú puedes iluminar una pintura mural para digitalizarla con luz natural, o puedes iluminarla con luces de distinta longitud de onda del espectro visible. Entonces, algunas veces hacen algunos experimentos o ensayos en los que tú digitalizas con distintas longitudes de onda para ver si un pigmento que aparentemente es igual, vale. O sea, es todo igual, la composición de ese pigmento es diferente y reacciona de manera diferente a la luz con la que lo iluminas. Entonces tú puedes detectar un repinte porque la composición química pues no es la misma. Yo te digo que lo hicimos en modo ensayo en algunas partes de las pinturas del prerrománico asturiano. Y te quería preguntar una cosa, Carlota. De las técnicas que utilizas, que es muchas técnicas, muchos instrumentos, ¿existe uno que sea el mejor para utilizarlo o es mejor la diversidad y dependiendo del objeto? Te dejo ahí. Yo cuando hago presentaciones comerciales, que esta no lo es, siempre tengo una diapositiva en la que explico que hay que entender el objeto del proyecto. No es lo mismo digitalizar una cueva para ver lo que os comentaba de las monteras, que yo necesito saber si el techo de la cueva está a 5 metros de la superficie. Entonces yo hago una digitalización por escáner láser, tengo mi nube de puntos, salgo fuera, digitalizo el exterior, hago la comparativa. Ahí ni la textura me interesa, ni ver las grietas, ni ver nada. Pues, sin embargo, si quieres la cueva para hacer un paseo virtual, pues un escaneo láser solo, sin texturizar, pues es como parecer por una nebulosa de puntos. O sea, a nivel de experiencia inmersiva, de divulgación, de conocer las pinturas, la realidad de la cueva y todo eso, pues no tiene mucho. Entonces, un mismo objeto puedes tener que digitalizarlo con dos técnicas diferentes porque el objeto al final es distinto. ¿Qué pasa? Por ejemplo, el escáner láser para digitalizar ese tipo de cuevas, pues hubiéramos estado 2 horas digitalizando esa cueva, y para hacer la fotogrametría estuvimos 8 días, unas 12 horas al día. Entonces, claro, es una digitalización, una documentación 3D, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Y qué es más caro, las horas de campo o las horas de laboratorio? Pregunto. Porque eso en topografía nosotros nos lo decían mucho cuando hacíamos, es que yo he hecho algo. Yo creo que son más caras las horas de campo, y por una cosa bastante sencilla. Porque a campo daban 2 personas y en la oficina hasta una, con el proyecto. Vale. Porque en campo hay equipamiento que a veces hay que alquilar, y en oficina los ordenadores todos esos están. Al final, o sea, si tengo que hacer una regla de 3, el campo siempre es más caro. Hay desplazamientos, hay dietas, hay hoteles. Vale. Me gusta. Vale. El impedimento. Interesado. ¿El qué? ¿No te he oído, Borja? No, que había impedimentos, a veces va a hacer una cosa y no te sale bien, tienes que repetir. Claro, o sea, lo que iba un poco es saber que también
al arqueólogo le cuesta el desplazamiento, tal, o sea, realmente al principio he tirado piedras contra lo de ir al campo, pero luego es realmente muy bueno a la hora de gestionar los proyectos y bueno. Todo proyectos grandes, a largo plazo. Claro. Pero bueno, sí que es verdad que... Tengo una frase que no sé si es muy asturiana o no, pero la digo mucho a los clientes y a los proyectos. No se pueden matar pulgas a cañonazos. O sea, cuando algo hay que hacerlo y el proyecto lo necesita y es realmente interesante, pues se invierte y se sacan fondos. Como decía, cuando vale con una fotogrametría hecha por el arqueólogo o por tal, como una herramienta de trabajo que es suficiente, no hace falta hacer grandes... Eso me parece que lo dijo Sancho. Yo la utilizo mucho, la de no se pueden matar pulgas a cañonazos. Bueno, pues no sé. Hablamos de la reconstrucción de pinturas, pero cuando es una escultura o, por ejemplo, un escudo o una inscripción que está picada, por ejemplo, en la guerra civil que picaban los escudos, porque ¿eso es reconstruible o es...? Pero ahí habría dos cosas. Por una parte, se digitalizaría el estado actual y luego a través de la documentación histórica, fotografías históricas, elementos que habría que entrar, bueno, lo que decíais que ibais a tener una ponencia próximamente, que es ya a partir de hipótesis y información histórica, hacer una recreación. Pero la documentación 3D solo documenta lo que existe. Lo que ves. Claro. Todo lo demás es a partir del conocimiento histórico, de información histórica, de lectura de libros, o sea, de toda la información que al final los restauradores, los arqueólogos, los historiadores conocen, a partir de esas hipótesis sí que se puede modelar, pero ya es una cosa como un videojuego, como una idealización. Es seguir una línea de investigación y culminarla. Una pregunta, ¿tú estuviste en Palmira? No. Yo sí. Hace 30 años. Los 40 ya, madre mía. Afortunados. Sí. ¿Y tú, Miguel Ángel, has estado en Egipto? Sí. Estuve en Egipto y estuve a esto de ir a 3 veces me han frustrado el viaje a Siria, antes de la guerra, evidentemente. Pero bueno, ya ha cambiado el panorama. Yo también estuve en Egipto 1 año entero. ¡Wow! Trabajando, claro. Explica qué hacías, explica. En plataformas petrolíferas. En Egipto. Fuimos a ver, cuando hubo la guerra tiraron un misil los egipcios a un avión israelí, pero claro, tenían la plataforma con una llama de 60 metros y el misil se fue a la plataforma, la hizo polvo. Y fuimos a sacarla. ¿Que está en el Mar Rojo? ¿Dónde están? Sí, en Abu Dhabi. Fue largo y pesado. Pues ahí estuvimos a punto de ir unos cuantos al Mar Rojo, ahí al Castillo Saladino. Si no nos hubiesen frustrado el COVID y estas cosas, pero bueno, se recuperará la idea. Pero para bucear es mejor Eilat, ¿eh? Yo bucear no, que me da miedo los vale. Qué bueno. Pues no sé si hay más preguntas. Tenéis... Mira. Soy Carmen, de Barcelona. Hola, Carlota. Hola. Con esta técnica que has explicado, ¿se puede pasar a impresión 3D? ¿Hacer un gemelo? Sí, es un poco el ejemplo del cliente. O un capitel. ¿Qué? Sí, perdona, que te corté, perdona. Ya está, es esto. Sí. Se puede pasar a... Sí, de hecho, el diente, por eso os lo quise mostrar, porque al final me parecía una aplicación de la documentación 3D para la creación de una réplica. Dependiendo del volumen del elemento, se puede hacer por fabricación en resina, aditiva, como puede estar hecho el diente, pero es un elemento muy chiquitín. Luego se pueden fabricar en yeso. El ejemplo que poníamos del MAN, del Museo Arqueológico Nacional, que lo hicieron con Acciona a través de impresión directamente en hormigón. O sea, hay muchas técnicas. Lo que sí es cierto, cuando un elemento tiene mucho detalle y mucho grabado, claro, luego parte de ese detalle, si el método de reproducción no tiene la suficientemente precisión, se puede perder.
Pero sí, es una cosa que se viene haciendo habitualmente. Y luego, claro, entra en juego también el tema costoso de materiales y demás. Y luego también se puede mecanizar directamente en piedra a partir de los modelos 3D. Pero también es una técnica bastante cara. Se irá perfeccionando todo. Sí. Se irá perfeccionando. Y Lo bueno también que este tipo de documentación, una vez que la haces, como tienes los archivos brutos, si dentro de 10 años la hay que reprocesar porque los ordenadores son más potentes y porque tal, si tienes una buena documentación de base de archivo bruto, pues vas a poder llegar a entregables mejores. Sí. Sí. Bueno, pues nada. No sé si alguien más. ¿Antonio? ¿Quieres preguntar algo? No. Vale. Manuel. Es que estaba saludando a Dionisio, que no le había visto aquí en estas reuniones. Sí. Hola Dionisio, qué gusto verte. No tenías micro. Pero vamos, es muy interesante esto, sobre todo para mí, que yo soy muy aficionado a la fotografía 3D, lo que llaman fotografía 3D. Lo que pasa es que no abordo fotos. Le tenéis que ver en las excursiones con sus 2 cámaras de fotografía colocado con un sistema que él ha ideado. Y pues como yo iba a decir antes que esto realmente en la Segunda Guerra Mundial, gracias a todo el trabajo que llevó la Bauforschung de levantamientos fotogramétricos como el que hace Antonio, muchos de esos edificios de Berlín bombardeados por los aliados y sobre todo por los soviéticos, se pudieron reconstruir muchas de esas iglesias y gracias a esos modelos. O sea que realmente lo que estamos es aprovechando unas cosas que ya se hacían anteriormente, pero con una documentación muchísimo mejor, evidentemente. Claro, y sobre todo porque, a ver, la fotogrametría estereoscópica, yo, bueno, tuve la suerte de estar en el instituto, en el Instituto de Patrimonio y Cultura Español con Lodeiro, que es la persona, el técnico de fotogrametría, que hacen allí los levantamientos a mano y tal. Claro, es que al final aquello es una joya el trabajo que hacen. Toda la evolución de los aparatos de captura y de los ordenadores, que es muy importante, de daros cuenta que nosotros en 7 años de trayectoria de la empresa, de los primeros proyectos a esto, es brutal el cambio de procesado de los equipos informáticos, que te permite hacer muchas más fotos, meter mucho más detalle y demás, porque los equipos informáticos son capaces de moverlo y de tirar por ello. Entonces, claro, es lo que digo. Al final, si tú lo digitalizas ahora muy bien, pero dentro de 10 años lo puedes volver a procesar, el resultado va a ser mejor. Porque el software va a mejorar y todo va a mejorar. Oye, yo para acabar, yo creo que hay que felicitarte, no solamente por la exposición, sino por esta conversación, y luego por haberte lanzado a crear una empresa, ¿no? Hace 20 años, ¿no? Porque supongo que necesitas de recursos económicos también para comprar o financiar todo este tipo de aparatos, ¿no? Los aparatos son caros, es una aventura ser emprendedor, o sea, es como una montaña rusa, pero es muy gratificante al final. Entonces, bueno, pues nada, viviendo la aventura diariamente. Somos 10 personas ya, que oye, ya quieres que no, ya somos una micropyme y bueno, estamos contentos, la verdad, las cosas van avanzando, los clientes repiten, por suerte, o sea que es que las cosas se están haciendo bien y nada, con mucho... Bueno, enhorabuena. Voluntad, pues darte a conocer también a la asociación, no solamente que te quedaras, digamos, en el ámbito catalán, sino, pues, no sé, que la asociación española, pues para que toda España te conozca. Gracias, gracias. Pueda utilizar tus servicios, ¿no? Sí, no, y también, a ver, lógicamente lo que os decía antes, agradecidísimos si tenéis algún proyecto, alguna consulta o algo, pero también desde la parte técnica, si en algún momento necesitáis alguna consulta o algo, vamos, tenéis las puertas abiertas de Dogram para lo que necesitéis. Yo una cosa, ¿podéis explicar algo que trabajáis en las centrales nucleares? Pero eso no sale, ya no es esto. Estamos trabajando en temas de digitalización también de las centrales nucleares, tanto las de Cataluña, Ascó y Valdellos, como Almaraz y Trillo. Hasta ahí puedo leer, por temas de confidencialidad. Vale. Bien. ¿Fuera de España también trabajáis? En nuclear no, en nuclear todavía no tenemos ningún proyecto internacional, pero en industria sí. Estuvimos en Estados Unidos, en Alemania,
Tenemos ahí un par de proyectos para Bélgica y otro para Marruecos. El de Marruecos creo que no va a salir, pero bueno, sí, tenemos espíritu donde nos lleve la digitalización. Pues nada, enhorabuena, felicitarte. Enhorabuena. Gracias, de verdad. Sí, y muchas gracias por haberme invitado y por haber considerado que podía aportar algo a la asociación. Como digo, estaban continuamente los datos de contacto por ahí. Bueno, si no, mi email es carlota@logran.es, no es muy difícil. Y cualquier cosa, pues estamos a vuestra disposición. Perfecto. Si puedes, de todas formas, mándanoslo y lo ponemos en el canal de YouTube, en tu conferencia. Pues vale. Ahí están los datos, que no cuesta nada. Y bueno, por lo demás... Es autorización, ¿no, Miguel Ángel? Elena, ¿tenemos autorización? Sí, ¿verdad? Nos la manda. Te la envié. Sí, pero como hace... Sus imágenes y esto, pero al final lo mandó todo. Sí, lo mandé todo. Soy un poco tardona. Es que el cierre del año está siendo muy complicado. Muy bien. Bastante. Felicidades, que ha estado muy bien. Muchísimas gracias. Gracias. Y bueno, y para todos los demás, bueno, hemos entrado un poco como si ya llevásemos desde junio haciendo conferencias, como habéis visto. Hemos retomado la actividad de esas conferencias desde casa gracias a Borja y Elena que empezaron de nuevo y nos incentivaron a volvernos a unir en las redes. Y pues bueno, ahora volvemos poquito a poco, que nosotros tuvimos también esa actividad con Pablo de la Semana de la Ciencia, que todos podéis ver, incluso con una excursión por el Retiro, a visitar el Castillo del Retiro, todo lo tenéis en el canal de YouTube. Y bueno, pues ya retomamos y seguimos haciendo actividades por YouTube y además también por Zoom. Y de hecho, pues bueno, como podéis ver en la página de la asociación, la siguiente conferencia, de la que ya hemos hablado un poco en las preguntas, es sobre, nos la trae ARCA, nuestra delegación en Aragón, sobre el Castillo de Maella, cómo revive a través de las nuevas tecnologías. En este caso, ya se ha adquirido la documentación planimétrica y sobre ella se empieza a recrecer y se hacen interpretaciones. Impresionante, la verdad es que os la recomiendo a todos. Bueno, aprovechando mi estancia aquí en México, a un amigo que se dedica a tema de arte, aunque nos salimos un poco del tema de castillos, un experto en arte mexicano nos va a hacer una conferencia el día 9 sobre el movimiento nacionalista mexicano en pintura. Creo que era bueno que estando aquí aprovechásemos alguna conferencia en este sentido y pues que sepáis el día 9 tenemos otra y a lo mejor alguna otra sorpresa intentaré hacer desde México. Las fortificaciones en México, ¿no? ¿El qué? Las fortificaciones en México. Sería bonito irse a Veracruz. Si no estuviese con el COVID, nos iríamos a Veracruz y haría una grabación desde allí, como hice en el Retiro, que se puede hacer una visita. Miguel Ángel. Abiertos, sí, se pueden acceder con entradas pequeñas, o sea, con poca gente, pero se puede acceder. Lo que pasa es que con todas las medidas COVID, pues bueno, no está tan fácil como antes del COVID, pues igual que en España, la misma situación. ¿Se pueden visitar con la tecnología de Carlota o no? Se pueden visitar con una tecnología un poquito más cutre, que es como hicimos la del Retiro, que es con el móvil y hacer una videoconferencia. Intentaré hacer alguna cosita así porque, bueno, pues merece la pena. Aquí cerquita tengo Huicuilpo, que son unas ruinas mayas, que son olmecas y que a lo mejor podemos visitar. Y tienen, por supuesto, su muralla, como todos los yacimientos. Pero bueno, eso lo digo así, no me hagáis caso porque no sé si podré, así que intentaré. ¿Cuánto tiempo estás, Miguel, allí ahora? ¿Hasta cuándo te quedas? Un mesecito. Me ha dejado el presi estar hasta el día 14 porque tenía que solucionar ¿Pero cuándo os casáis? Nos casábamos en julio y aquí en diciembre, o sea, en estas fechas, pero pues hemos tenido que venir a solucionar. O sea, que te casas ¿En México o en Madrid? En Palencia y en México. Los dos. Sí. Oye. Bueno, pero... Dime. Yo tengo parientes en México. Queremos fotos de la boda, ¿eh? Un pariente en México. Pero que será, lo hemos pospuesto, lo tenemos que posponer al año siguiente. O sea que... Gracias, estamos en contacto. Eso, Carlos. Venga. Vale. Adiós. Bueno, y ya la última cosa. Tenemos la última, antes de que acabe este horrible año, tenemos una mesa redonda sobre tema de restauración, donde desde el Ministerio de Cultura viene Pilar Barraca y luego tenemos a un arquitecto
consagrado como es Pedro Ponce, y tenemos otros ponentes donde a través de una serie de preguntas vamos a hacer una mesa redonda y después puede participar todo el mundo. Entonces os recomiendo si queréis asistir porque, pues bueno, se van a dar unas visiones técnicas y muy interesantes y diferentes visiones sobre la restauración en patrimonio, y podemos pinchar en temas espinosos como las últimas restauraciones horribles que todos tenemos en nuestra lista. Así que, bueno, sin más, eso es lo que tenemos este mes de diciembre, así que nos vamos a ver por aquí por las redes. Así que, bueno, pues sin más, allí son las 9 menos 20, así que os mando un fuerte abrazo a todos. Espero que estéis bien. Muchas gracias, Carlota, y muchas gracias a todos por asistir. Vosotros por estar. Así que, pues nada. Muchas gracias. Os mando un beso desde México y un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Guillermo. Hasta luego. Gracias. Elena, ¿se puede ir a la asociación? Bueno, si tienes que consultar algo, yo estoy... Sí, bueno, las revistas se la han mandado de Madrid. No, ya he hablado con Madrid, a ver, como hay varias personas interesadas, a ver si podemos coger, hacer como, bueno, me mandó Pablo, hacer un envío conjunto. Le he pedido pues que nos mande unas cuantas a Borja y a mí, ¿sabes? Y espera, que me están llamando. Y entonces las repartiremos, o sea, ya quedaremos o lo que sea.